El día de hoy te traigo una información internacional más que nada, ¿no? Porque hoy inicia la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Belém, Brasil, y que concluirá el 21 de noviembre. Esta conferencia pues reúne a los líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para debatir medidas prioritarias para hacer frente al cambio climático. Esta COP se centra en los esfuerzos necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius y con la presentación de nuevos planes de acción para alcanzar esos compromisos, ¿no? Con avances de compromisos financieros, compromisos nacionales, pero bueno, ¿qué es la COP? Bueno, la COP, o sea, la Conferencia de las Partes, pertenece a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y es el órgano encargado de tomar decisiones para implementar compromisos asumidos por los países para hacer lucha frente al cambio climático. Está formada pues por países, por 198 países que forman parte de la Convención Marco, y cuenta con el asesoramiento científico, técnico y actúa dentro del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Ahorita vamos a revisar qué es el Protocolo de Kioto. Se creó en 1997 y estableció objetivos cuantitativos individuales para la reducción de emisiones de los países desarrollados en un 5%. Esto fue para entre 2008 y 2012, ¿no? En comparación con los niveles de 1990. Obviamente, pues no se cumplió. Y entonces en 2015 se tuvo que desarrollar el Acuerdo de París durante la 21 Conferencia de las Partes con el objetivo de reforzar la Convención Marco y se incluyeron 3 objetivos. Mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados Celsius, con esfuerzos para limitarlos a 1,5 grados Celsius, incrementar capacidades de adaptación y resiliencia, alinear flujos financieros con los demás objetivos del acuerdo, los objetivos de desarrollo 2030, y estableció la obligación de que todos los países presenten periódicamente sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que son pues acciones definidas por cada país para justamente limitar ese aumento de temperatura. Entre las herramientas técnicas que se tienen, pues está el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que a lo mejor es más sonado por nosotros, que es el IPCC, porque precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum participó como dentro de estos grupos de expertos para generar la información técnica y así orientar las decisiones políticas. Fue creado en el 88 y pues bueno, participan 195 países y el próximo informe se da hasta el 2027. Sin embargo, pues tenemos el informe de 2023 y para presentarles como algunas de las proyecciones que los científicos han estado construyendo con toda la información a nivel global para hacer distintas predicciones. Por ejemplo, aquí vemos las categorías en rojo, los impactos adversos, impactos positivos y adversos, y los cambios observados ocasionados por el cambio climático. Vemos que cada uno tiene como 3 puntitos y eso significa como la intensidad de que ocurra, pues que tenga el impacto climático, ¿no? Ocurra sobre estos sectores. Por ejemplo, vemos la malnutrición y los daños en la fauna silvestre, la salud mental, el aumento migratorio, daños a la infraestructura, inundaciones y daños asociados, daños por tormentas en zonas costeras y cambios en las estructuras de los ecosistemas. También en azul, pues impactos como el incremento a la sequía agrícola, ecológica, también el incremento de la precipitación, el derretimiento de glaciares y polos, incrementos en el nivel del mar, acidificación de los océanos e incremento de las temperaturas extremas, ¿no? Y hasta abajo vemos, por ejemplo, cómo se desarrolla las generaciones de las personas, por ejemplo, los que nacieron en 1950 y que hoy tendrían entre 75 y 80 años, pues vivieron como un momento de estabilidad climática, pero hacia, digamos, desde la década de los 90s, 80s para adelante, pues estas generaciones pues nos tocó precisamente presenciar esos cambios como de mayor estabilidad a cambios extremos en muchísimos fenómenos, y ya de plano los que nacieron
a inicios del milenio, pues viven precisamente el cambio, aumentos de temperatura pues ya extremos, ¿no? No conocieron lo que es como una estabilidad climática. Vamos a pasar a otra imagen, porque pues ahí vemos, vamos a ver cómo hay distintos supuestos de aumentos de temperaturas en un 1.5 grados Celsius, 2 Celsius, 3 grados Celsius, más 4. En todos, obviamente, pues hay un incremento de la temperatura en todas partes del mundo, en cualquiera de los supuestos. También abajo, en donde hay mayor intensidad en la humedad del suelo, de los distintos países, y abajo, curiosamente, pues también vemos pues eventos extremos de precipitación. Si vemos, pues prácticamente pues son distintas zonas, hay como un contraste. Vemos tanto temperaturas extremas, sequías extremas, pero también vemos precipitaciones extremas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay modelos que los científicos utilizamos, por ejemplo, ecosistemas como los bosques tropicales secos, que precisamente tú ves los cambios de temporadas de forma muy abrupta, ¿no? Una temporada de sequía extrema, tanto una temporada de lluvia, de lluvias muy abundantes, y eso ha servido para de pronto tomar datos y modelar y revisar y hacer hipótesis de qué ocurriría en un aumento de los efectos del cambio climático con temperaturas muy extremas en las dinámicas de los ecosistemas o con altas precipitaciones en la dinámica biogeoquímica, de la biodiversidad como tal. Pero bueno, eso como para dar un panorama de las proyecciones que se han ido construyendo, por lo menos por este panel de expertos, científicos expertos internacionales. El que sí sale cada año es otro, que es el informe de la brecha de emisiones del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Y bueno, este año pues no presenta proyecciones muy alentadoras. Lo que vemos aquí es cómo ha crecido la emisión de megatoneladas de CO2 por cada uno, pues sí, por distintos países, ¿no? Vemos que los que encabezan la lista que aumentaron sus emisiones, pues está India, después China, Rusia, Indonesia, Estados Unidos. Y vemos que también esta línea que vemos en verde es el cambio y uso de suelo, ¿no? O sea, digamos que también el hacer un cambio de uso de suelo, que es prácticamente la deforestación y poner ahí cualquier otra cosa, pues también ha habido un incremento sustancial, ¿no? Para las emisiones de CO2 en megatoneladas por año, ¿no? Y después tenemos el resto del G20, que somos un montón de países, digamos, en vías de desarrollo, que pues no emitimos lo mismo que estas grandes potencias en desarrollo, ¿no? En otra imagen, pues vemos ahí un equilibrio. ¿Qué es lo que deberían hacer o cuál debería ser la disminución en toneladas de CO2 por cada uno de los países? Encabeza China, pero pues muy pegadito vemos Estados Unidos, ¿no? Prácticamente los dos tienen que reducir sus emisiones, pues por lo menos en menos 20 megatoneladas de CO2 para el 2030, ¿no? Y esto, pues, implementando sus acciones a las que se comprometieron. Vamos a ver otro cuadro en donde se ven precisamente cómo se van las tendencias en distintos países. Enfocados, por ejemplo, en México, no sé si ya lo vieron ahí en la última fila, pues pese a que los informes le ponen calificaciones relativamente buenas, lo que se ha visto es que las proyecciones van aumentando en sus emisiones de CO2 de megatoneladas, ¿no? De carbono. Y bueno, pese a que hay buenas calificaciones, sería bueno revisar qué es lo que está pasando en el caso mexicano, ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando revisamos en qué se utiliza o cuál es el combustible para la generación de energía eléctrica, que totalmente ya está acaparada por el gas licuado, el gas natural, ¿no? Que de natural, pues ya sabemos que nada tiene, pero es como ahí una estrategia de greenwashing para seguir, para entrar en la comunidad de no cambiar modelos energéticos, ¿no? Claro. Y bueno, todas estas políticas que han estado, pues
que no han cambiado y que los países continúan implementando, ha creado pronósticos y escenarios en donde para el 2030 no vamos a alcanzar que nos limitamos a ese 1,5 grados Celsius, ya ni siquiera al 2. Es más probable que lleguemos hasta el 3, al mayor 3 grados Celsius, pues sin capacidad de retorno, ¿no? O sea, esas son las proyecciones actualmente. O sea, el 1,5 no lo logramos, si continuamos con las políticas actuales. Y si tratamos de hacer cambios radicales, apenas tenemos un cuarto de posibilidad de alcanzar ese acuerdo, ¿no? Pero bueno, o sea, en dónde se está enfocando justamente, o de dónde son las fuentes que provienen este aumento de emisiones de CO2, pues precisamente pues seguimos con el CO2 fósil para alimentar pues la generación de energía eléctrica para la industria, el transporte, las construcciones, la producción. Y el cambio de uso de suelo, el gas metano, aquí lo tenemos en un 16%, pues ya empieza a entrar como en las cadenas productivas, pero pues recargar eso, ¿no? O sea, sigue siendo una de las grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Después tenemos el cambio de uso de suelo, ¿no? Que es cambio en cómo se utiliza la tierra, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto, en donde marcábamos el mantener ese aumento de temperatura debajo de ese 1,5 y en el peor de los casos del 2 grados Celsius, pues con las actuales políticas lo que alcanzamos, lo proyectamos a un aumento mínimo de 2,08 grados Celsius. En el informe del año pasado, todos los años tuvimos una cifra récord, porque en ningún año la temperatura promedio que teníamos registrada históricos rebasamos el 1,5 grados Celsius, ¿no? Y eso ya fue la señal de alerta máxima, pues, porque habíamos tenido años en donde, había días en donde rebasábamos 0,5 grados Celsius, había días en donde no, había días en donde era menos, había días en donde, digamos, 1, pero el año pasado llegamos al 1,5 diario, ¿no? O sea, temperaturas extremas. Y pues estamos lejos de alcanzar precisamente los acuerdos de París. Necesitamos reducir nuestras emisiones anuales a nivel global entre 35 y 55% en comparación con los niveles de 2019 para ralentizar este aumento permanente de las temperaturas por lo menos para el 2035, ya no para el 2030. O sea, cada año vemos cómo le van subiendo, cada cierto tiempo, porque fue prácticamente cuestión de unas cuantas décadas en donde ya tuvimos que subir primero del 2008 al 2012 y después al 2030 y ahora lo subimos 5 años más, ¿no? Entonces, pues y es muy probable que para el 2030 pues ya rebasamos ese límite del 1,5 grados Celsius. Y aquí me daré el lujo de citar las conclusiones de este último acuerdo que dice, cada fracción de grado que se logre evitar representa menores pérdidas de personas, ecosistemas, costos y una menor dependencia de técnicas inciertas que nos ayuden a eliminar el dióxido de carbono. No tenemos desarrollada esa tecnología de forma certera, ¿no? Y de forma inmediata para volver a ese umbral del 1,5 grados Celsius, por lo menos para el 2100, ¿no? El desarrollo de energía eólica, solar, está en auge, ya hemos reducido sus costos de implementación en distintas partes del mundo. Eso significa que la comunidad internacional pues, puede acelerar la acción climática si así lo decide. Sin embargo, pues lograr esos recortes de forma rápida requeriría afrontar un entorno geopolítico complejo, aumentar significativamente el apoyo de países en desarrollo y rediseñar la arquitectura financiera internacional. Eso es lo que dice el panel de expertos, ¿no?
Entonces, esto es por remarcar, es muy importante porque vemos que hay una comunidad internacional que es nula al apoyo a las economías en desarrollo, ¿no? Ahí están las evidencias: China, Estados Unidos, India, o sea, metiendo de lleno, ahora sí que la carne al asador a seguir emitiendo estas emisiones de efecto invernadero y de CO2, y se ha documentado que el traslado de los costos, de los beneficios de la devastación ambiental a través de empresas transnacionales en los países en vías de desarrollo, pues migra hacia los países desarrollados, y los costos no se queda ningún beneficio en los países en vía de desarrollo y somos los que terminamos costeando. Aquí hemos presentado, por ejemplo, el caso de Calica, el caso de las empresas que tratan que buscan movilizar gas licuado hacia otras partes del mundo, de la deforestación, para la producción de soya, de cualquier otro aceite, y trasladarlo a la industria internacional, ¿no? Y sin ningún beneficio para los que viven en los territorios, ¿no? Y bueno, no es por echar flores. Hay un caso, por ejemplo, el mexicano que con la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha iniciado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y continuado con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el programa Sembrando Vida, ¿no? Que sí se destina una parte de ese presupuesto para apoyar este programa en países de Centroamérica. Es un claro ejemplo, ¿no? Que trata de ayudar a reforestar y además traer opciones productivas y económicas para las familias que viven en estos territorios de Centroamérica, y así de alguna forma atender las causas de la migración, ¿no? Pero pues bueno, ese es México, ¿no? O sea, ¿qué realmente está haciendo el resto de los países en donde lo único que hicieron fue implementar una especie de bonos verdes en donde se dan el lujo de contaminar y reponer supuestamente con inversiones en reforestación en países subdesarrollados, ¿no? Como el programa Red Plus, ¿no? Más, que prácticamente es traer programas de reforestación, pero mientras tanto las emisiones ahí están. No hay forma de regresarlas digamos, al sistema ecológico, ¿no? De una forma inmediata, certera, y realmente que suceda, ¿no? Y bueno, las mismas comunidades han demostrado que hablar de medio ambiente, de naturaleza, de territorios, no es como firmar un tratado de paz como lo que están haciendo la comunidad internacional entre los estados, o por ejemplo entre la COP30, ¿no? Terminan rompiéndolos, ¿no? Es lo que hacen los territorios, es reconocer el conflicto en torno a la existencia cotidiana, ¿no? En todos los niveles, y eso sucede en todos los continentes. Aquí pues hemos mostrado, por ejemplo, el caso de Samir Flores, ¿no? Con el gasoducto, el caso de Suástegui, con deteniendo la implementación de algunas presas, pero también están los casos, como revisamos hace 2 semanas, el caso de Michoacán, de las comunidades de Michoacán, en donde enfrentan un tema de seguridad también, donde no hay, ahí enfrentan tanto el conflicto del narcotráfico como también el asedio de empresas internacionales, transnacionales, enfocadas en el sector turístico, que han tenido que defender las comunidades, su territorio en unas playas, ¿no? El pueblo yaqui, las organizaciones de agricultores también hace unos meses, que pues con cambios en el clima, pues también terminaron pues influyendo. O sea, el sistema financiero no está desligado de lo que sucede en las condiciones materiales del planeta y de la humanidad. Entonces, bueno, no podemos irnos tan lejos de reconocer justamente esos problemas de habitabilidad en las condiciones. La semana pasada, ahora que me tocó cubrirte en tus vacaciones, presentamos que se anunciaron los trabajos de rehabilitación, por ejemplo, del Estadio Azteca y de las inmediaciones. Y no pasó ni una semana para que los vecinos se manifestaran, ¿no? O sea, ahí lo que estamos viendo no es esta parte la que presentó la jefa de gobierno. Aquí presentó, digamos, como la inversión pública que es
en la ciclovía, el circuito donde estaban ahí los puestos ambulantes y el mercado, ¿no? Pero la parte privada aquí está, que es justamente el crecimiento de hoteles, centros comerciales y un nuevo estacionamiento, ¿no? Esta es la parte privada, ¿no? Y los vecinos, pues te digo, no tardaron una semana para manifestarse, los vecinos de Tlalpan y Coyoacán, porque de pronto empezaron a denunciar que se habrían retomado las obras de una construcción de un desvío de agua de sus pozos cercanos a los pueblos del sur de Tlalpan hacia las inmediaciones del Estadio Azteca. También en la parte de Coyoacán, por ejemplo, hay distintos puntos que hay abiertos que están de pronto denunciando que hay un desvío de agua. Claro, existe una versión oficial, ¿no?, que dice, no, es para rebombear el agua de los pozos que tenemos aquí abajo hacia los pueblos, ¿no? Hacia pueblos más arriba en Tlalpan. Pero bueno, los vecinos, claro, dudan, ¿no? Después de 40 años de abandono y que a unos cuantos meses del Mundial de Fútbol, que se vengan, pues claro, dudan, y lo que solicitan, pues es que se muestren los planos oficiales, los documentos oficiales, y que no se haga pues un abuso, ¿no?, a costa del pueblo. Por ejemplo, es una reunión que ayer hubo en el kiosco de Huipulco, en donde ahí estuvieron vecinos de Coyoacán y de Tlalpan, ¿no? Y los de Santa Úrsula pues también denunciaban ahí que en 2018 pues se dio una concesión a Televisa ahí en pleno Estadio Azteca para un pozo de agua, vecinos de San Pedro Mártir teniendo que tener tomados los pozos de agua con el miedo de que se desvíen, ¿no? Entonces, bueno, no, más adelante vamos a traer la documentación de la investigación, porque estamos construyendo en dónde están esos distintos puntos de las distintas manifestaciones que hay, por lo menos en los pueblos sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues regresamos a lo mismo, hacia dónde nos quieren expulsar, ¿no? O sea, es el sur, ya es los límites de la Ciudad de México, ¿no? Digamos, de los límites urbanos, hacia dónde más nos van a empujar, ¿no? Y bueno, este fenómeno que une a la gente en condiciones de revisar sus condiciones de habitabilidad, pues ha costado definirlo, ¿no? En lo personal, pues, es un tema que de pronto he estado estudiando pues durante todo el año, ¿no? Para explicarle a la gente, pues yo estudié biología, ¿no? Y primero pues me dediqué como al fenómeno del cambio de uso del suelo, deforestación, y cómo comunidades en Michoacán organizan sus territorios para organizar esos procesos de deforestación y también reforestación, ¿no? Después me metí a cuestiones biogeoquímicas y ver qué sucede en esos cambios, ¿no? Pero ahora, revisando, pues, cómo delimitar esos procesos sociales que también influyen en una era del antropoceno, donde nosotros, pues sí, influenciamos en lo que sucede en nuestro entorno. Pues, ahora sí que me ayudó Nader cuando me recomendó una bibliografía, y al parecer creo que estamos identificando el surgimiento de una nueva clase social, una clase ecológica, ¿no? Que, pues, en términos de clase, pues nos ha ayudado a reconocernos de pronto en definir, por ejemplo, partidos de ideologías bien reconocibles, ¿no? Y que hoy, pues, en día, pues es difícil hacerlo, ¿no? Porque hay una izquierda progresista que ha demostrado que cuando llega al poder, pues la estructura económica, pues ya tenemos una estructura económica heredada que es difícil cambiarla, ¿no? En los casos más particulares, pues sí, es recuperar que el Estado vuelva a participar en los procesos económicos y productivos, ¿no? Pero se continúa ejerciendo ese modelo de mercado que ha tratado de suavizar los impactos de la desigualdad a través, pues, de los programas sociales, ¿no? Ese costo que se había abandonado, muy keynesiano, del subsidio social, ¿no? Pero bueno, o sea, eso no ha terminado de resolver un problema que ya tenemos encima, que es el problema ecológico, ¿no? Claro. Y bueno, la ventaja de ver la clase social, pues, nos permite delimitar el mundo social y material
para impulsar otro tipo de políticas, ¿no? La formación de estrategias productivas muy distintas, estrategias sociales muy distintas, y pues para los que dudaban de Marx, pues para eso sirve, ¿no? Marx nos ayuda a hacer una descripción relativamente sencilla de esos procesos y mecanismos que reproducen una sociedad, ¿no? Y en la historia materialista, pues esta nueva clase surge a partir de ahí, de las condiciones materiales, con una particularidad, ¿no? Que hace de una forma consciente el término de habitabilidad, una discontinuidad relativa entre lo que definía, por ejemplo, los socialistas, que sí son los modos de producción, pero adoptados hacia otro grupo social, ya no solo para el burgués, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿existe un modelo económico que nos ayude a facilitar esas condiciones de habitabilidad? Y pues bueno, es lo que estamos definiendo, ¿no? Lo que se ha estado definiendo, a lo mejor no de forma consciente, algunos sí, otros no tanto, ¿no? Como lo hemos visto también en algunos colectivos que han llegado a participar en este espacio. Pero hay una intrincada relación geosocial, o sea, los mismos conflictos territoriales que aquí vemos se reproducen en otra parte de América Latina, ¿no? Y un ejemplo claro, que ha sido a la par mientras se ha organizado esta COP30, es un movimiento que se llama Caravana Mesoamericana, ¿no? Por la paz y la vida. Ahí, ustedes lo pueden revisar en redes sociales, ahí hay un cartel, si podemos presentarlo, que bueno, partió desde el norte del país, desde México, a partir de octubre, y que ha venido ahora sí que visitando distintos puntos de Mesoamérica, México, Centroamérica, pasando por Costa Rica, Honduras, Guatemala, Colombia, hasta llegar a Brasil, y en distintos se documentaron pues sí, casos muy similares, todos ellos, y que han terminado por darse cuenta que es un conflicto geosocial, es un conflicto global, por lo menos regional, continental, y de países muy específicos en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos ahí que tomar conciencia de que tal vez tenemos enfrente la construcción de una nueva clase ecológica, que tenemos que apoderarnos, que tenemos que empezar a definir, porque también puede ser un punto de apoyo para repensar las políticas y las dinámicas económicas que actualmente pues nos están llevando pues a la destrucción, ¿no? de nuestras formas de vidas más comunes. Y también ahí hay, para terminar, un último reto, digamos, que es la comunidad científica. Yo cuando era estudiante de ciencias, pues precisamente una de las cosas desalentadoras que se veía entre todos los compañeros es que decíamos, estamos registrando la catástrofe, ¿no? Solamente estamos documentando la catástrofe, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? No podemos solo quedarnos en la documentación, ¿no? Y digamos, un plus de esta nueva clase podría ser todo ese conocimiento técnico, todo ese conocimiento científico que se está haciendo en las universidades, especialmente en las universidades públicas, porque son las que llevan otro tipo de ciencias, las otras están financiadas con otros intereses y que terminan pues chocando con las relaciones de habitabilidad del planeta, ¿no? Claro. Entonces, tenemos ahí información de historia geológica, de historia evolutiva, de las ciencias ecológicas, en donde se respalda argumentos, ¿no? Claro. Y que tenemos que hacernos orgullosos de eso, ¿no? O sea, a lo mejor de pronto los movimientos progresistas
medio lo adoptan, pero no con la suficiente fuerza, ¿no? Porque ellos están enfocados justamente en los modelos productivos. Está bien los modelos de distribución y que el Estado vuelva a ser parte de la economía, ¿no? Claro. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.